Mil bendiciones y buenos días a todos en esta preciosa mañana. Queremos darle toda la gloria al Señor porque Dios es y siempre y será bueno para con tu vida y para con mi vida. En esta preciosa mañana invitamos al Espíritu Santo a este lugar que vamos a compartir la palabra del Señor, pero antes queremos saludar a todos los que estén conectados y los que puedan conectarse más adelante. Te enviamos saludos de parte de la Iglesia Jehová Internacionales Gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. A los amigos que puedan conectarse, le enviamos saludos y enviamos bendición desde este lugar, en el nombre de Jesús. A mis hermanos en la fe, enviamos bendición y declaramos la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento, que repose en sus corazones en el nombre de Jesús. Te bendigo, mi hermano, y declaro un excelente día para tu vida en este día. Tú que estás laborando, tú que vas a laborar o tienes otros planes, te bendigo en el nombre de Jesús y declaro la paz de Dios sobre tu vida en esta preciosa mañana. Queremos colocar este espacio en la mano del Señor y que sea el Espíritu Santo guiándonos y hablándonos a través de su palabra, y que sea Dios bendiciendo tu vida a través de esta palabra, que Dios trae esta palabra sea como refrigerio para tu alma, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Oramos para que sea el Señor tomando control. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Queremos colocar este espacio en tus manos y te pedimos que seas tú hablando, Dios, a tu pueblo, a tu iglesia, a los amigos, Señor, en esta mañana, Señor, y que seas tú edificando, fortaleciendo la fe, fortaleciendo la vida espiritual, fortaleciendo, Dios eterno, su relación contigo, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Glorifícate, Dios eterno, mientras tu palabra es expuesta. Toca cada corazón, Espíritu Santo, fortalece, habla, llena, ministra, Dios amado, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, y todo lo que quiera interrumpir, Dios eterno, que tu palabra sea expuesta y que sea recibida, Dios, sea quitado, sea removido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, a ti sea toda la gloria para siempre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Mi hermano, te bendigo en el nombre de Jesús y leemos la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Leemos la palabra del Señor. Repito, Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta el 28, hasta el 27, en el nombre de Jesús. Leemos la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Damos gloria al Señor en esta mañana por su bendita palabra. El mensaje que el Señor nos da en esta mañana para compartir se llama: Dios no es ajeno a tu tempestad. Vuelvo y repito: Dios no es ajeno a tu tempestad. La palabra del Señor que hoy acabamos de leer, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, muchos conocemos esta historia, que antes de que Jesús entrara a la barca con sus discípulos, dice el versículo más arriba, dice: los que querían seguir a Jesús. Muchos querían seguir a Jesús en ese entonces, cuando Jesús predicaba el evangelio del reino. Muchos querían seguir a Jesús, y tanto así que uno le dijo: Señor, yo iré donde tú vayas. Y Jesús tuvo que decirle:
las aves del cielo tienen sus nidos y las zorras sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro se acercó y le dijo: Señor, yo te seguiré, pero déjame primero que entierre a mis padres. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Terminando Jesús habla esto, sube a la barca y dice que los discípulos le siguen también. Cuando ellos suben a la barca con Jesús y van en dirección hacia Gadar, van en dirección hacia libertar un hombre que está cautivo por una legión de espíritus malignos, y a esa dirección Jesús va a liberar a este hombre. En esa dirección se levanta una tempestad, dice las Escrituras, tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos se llenaron de temor, se llenaron de miedo en ese entonces, y despertaron a Jesús no con fe, despertaron a Jesús no con confianza, despertaron a Jesús no con la convicción y la seguridad de que nada pasaría mientras Jesús estaba en la barca. Ellos lo despertaron con el temor, con el miedo de que podían perecer, de que podían morir en esa circunstancia, en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad. Y ellos despiertan a Jesús: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les recalca algo y le dice: ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Vemos que Jesús reprende los vientos y el mar, y se hace gran bonanza. El mar se calma, queda todo quieto, por cuanto Jesús había reprendido el viento y el mar. Ahora Dios, vemos en la historia que aunque la tormenta se había levantado, Jesús estaba allí. Y Dios hoy nos enseña y nos habla y nos dice que Él no es ajeno a nuestra tempestad, que Él no es ajeno a tu tempestad, que Él sabe por lo que estás viviendo, que Él sabe y tiene con claridad lo que estás atravesando. Él tiene claro cuál es la tempestad que está soplando y que está tratando de hundir tu vida, que está tratando de hundir tu casa, que está tratando de hundir tu hogar, tu economía y tu salud. Él lo sabe con claridad porque Él está en la situación y Él todo lo conoce. Pero Dios, en medio de tu tempestad, Él está allí. Por eso Dios, a través de esta palabra, nos dice que Él no es ajeno a la tempestad que estamos viviendo. Por tanto, Él quiere que nosotros mantengamos la convicción y la certeza, que es traducido la fe, que la mantengamos en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad, y saber de que Él está en medio de nuestra situación, en medio de nuestra adversidad. Por eso Dios te dice: yo no soy ajeno a tu tempestad, porque yo estoy en medio de la situación que tú estás atravesando. Yo no me he ido, estoy allí. Si vemos en la historia que Jesús estaba en la tempestad, Jesús estaba en la barca. Desde el momento que los discípulos se subieron a la barca con Jesús, se levantó la tempestad. Desde el momento que tú decidiste y yo decidí seguir a Jesús, subirme en la barca con Jesús, sabíamos que se iban a levantar tempestad, porque Él lo había dicho: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, estad tranquilo, porque yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Desde el momento que te subiste a la barca, te diste cuenta que empezaron a soplar vientos contrarios, te diste cuenta que la tempestad empezó a levantarse. Pero a medida que te fuiste profundizando en el Señor, a medida que tu confianza y tu fe se fue afianzando en Dios, te diste cuenta que la tempestad iba como que más fuerte, iba como que soplando más fuerte. Tu convicción hacia Dios, el deseo de servir a Dios, el deseo de avanzar, el deseo de crecer y desarrollarte en Dios, de hacer la voluntad de Dios, te diste cuenta que las olas intentaron hundir tu barca.
pero simplemente y sencillamente porque el hacer la voluntad de Dios, el querer agradar a Dios, se iban a levantar vientos contrarios, iban a levantarse tempestades fuertes, porque si vemos la historia, hacia qué dirección iba Jesús con sus discípulos. Si vemos en el versículo 38 dice, los endemoniados de Gadareno. Allá, hasta esa dirección, iba Jesús con los discípulos. A esa dirección, los discípulos decidieron seguir a Jesús. Por lo tanto, la dirección que tú tomases de seguir a Jesús y que era hacer su voluntad, que era libertar a los cautivos, que era sanar a los enfermos, que era ponerte en contra de las tinieblas, era ponerte en contra de la injusticia, era ponerte en contra de las obras de la carne y a favor de las obras del Espíritu, era ponerte a favor del reino de los cielos y en contra del reino de las tinieblas. Por lo tanto, claro, se iban a levantar tempestades en tu vida con el fin de sacarte del plan y del propósito, pero Dios te dice que Él no es ajeno a tu tempestad, porque Él está en medio de tu tempestad. Jesús estaba allí mientras los vientos soplaban, mientras la tormenta quería hundir la barca, que aunque el temor estaba invadiendo por un momento a estos discípulos, pero Dios estaba allí. Aunque el temor muchas veces invada tu corazón por lo que estás viviendo, lo que está sucediendo en tu vida, y sientes que el control se te está saliendo de las manos, ten por cierto que mientras que Dios esté allí, Dios tendrá todo bajo control. Aunque tus ojos ven lo contrario, aunque tu fuerza y tus capacidades se están reduciendo, porque siente que todo se está saliendo de las manos, mientras tú y yo confiemos en el Señor, porque es tan importante confiar en Dios aún en los momentos difíciles, porque es muy sencillo y es muy fácil y es muy práctico confiar en Dios cuando no hay vientos que soplen en contra, cuando no hay dificultades que se levanten, cuando no hay Goliat que nos desafíe. Es muy fácil confiar en Dios, pero Dios nos dice que en los vientos contrarios, en las tempestades que se levantan, allí es que no es estar nuestra confianza, y que debemos mantener la calma, porque Él es el que va a resolver el problema que se nos ha salido de las manos. En el nombre de Jesús, por tanto, Dios dice, no temas. No temas, porque Él no es ajeno a tu tempestad. Ahora, cuando hablamos del temor, el cual Dios está diciendo que no temamos, es un miedo. Es el miedo que nuestra alma manifiesta, pero ahora ¿miedo de qué? De lo malo que pueda suceder en contra de nuestra vida, de lo malo que pueda suceder en nuestra familia, de lo malo que pueda suceder a todo lo que nos pertenece, como es la salud, como es el bienestar, como es nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, como es nuestra economía, como lo que es en el ministerio que Dios nos ha entregado. O sea, tenemos miedo a que en cada área de nuestra vida, la cual he pronunciado, suceda algo malo. Pero en ese miedo que Dios dice, no temáis, no temas que pueda suceder algo adverso en esa área que te he mencionado. ¿Por qué? Porque Dios está allí y Dios no es ajeno a esa tempestad, a ese problema que está viviendo. Dios no es indiferente con lo que tú estás viviendo. Dios tiene presente todas las cosas y Él en su tiempo, en su momento, Él actuará a tu favor. Pero Dios necesita que tú y yo confiemos en ese momento. Es allí, cuando la tempestad quiere hundir la barca, es allí donde nosotros debemos confiar en el Señor. Por eso dice, confía. Dios le dice a sus discípulos, hombres de, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Dando a entender, Dios nos dice, confía, porque la falta de confianza, el temor viene por la falta de confianza. No solamente viene por la falta de confianza, a veces el exceso de estrés que vivimos
en nuestro diario. El exceso de estrés trae temor, hace que perdamos la confianza. Y viene el temor. El temor. Y entonces cuando nosotros allí queremos actuar nosotros y no dejamos que Dios actúe, el papel que le corresponde a Dios lo queremos hacer nosotros cuando dejamos que el temor o que el miedo invada nuestros corazones por cuanto hemos perdido la fe. Nuestra fe ha reducido y Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra confianza en Él y para que el temor no invada nuestros corazones. Ahora, sea cual sea la tempestad que se ha levantado o de la manera como se haya levantado, de igual forma Dios nos sigue diciendo: yo no soy ajeno a tu tempestad, no soy indiferente a tu tempestad. Tu tempestad es la mía, dice el Señor. Yo estoy ahí y te voy a ayudar a resolver, te voy a ayudar a que salgas de esa situación, pero yo necesito que tú confíes en mí, porque mi palabra dice que sin fe es imposible agradarme, porque todo el que se acerque a mí debe creer que va a encontrar una respuesta. Todo el que se acerca a mí debe creer que va a encontrar una solución. Es importante que tu confianza en Dios esté vigente, que no mengue. Eso es claro y es entendible que nuestra fe a veces tiende a menguar porque queremos ver respuesta y las cosas, las situaciones siguen pasando, los problemas siguen como que aumentándose, el avance como que se sigue reduciendo y como que se reduce el avance y se suman los problemas y uno dice, bueno, o sea, como que esto me desestabiliza y hace como que mi fe quiere como... Pero allí donde Dios dice, ahí donde Dios actúa para decir, confía, confía allí. Ahora, cuando Dios nos dice, sea cual sea la tempestad, Él no es ajeno. ¿Cómo así que sea cual sea la tempestad? Quiere decir que no importa de qué forma vino la tempestad, Dios no es ajeno. Porque hay diferentes tipos de tempestades que se manifiestan en nuestras vidas. Una sea por causa nuestra y otra sea por causa de la voluntad de Dios. Por ejemplo, una por causa nuestra. Vemos la historia de Jonás. Dios le dice a Jonás, ves y pregona en Nínive. Ves y predica mi palabra y advierte a Nínive que si Nínive no se arrepiente en 40 días, destruiré a Nínive. Dile Jonás que le daré 1 mes y 10 días para que se arrepientan porque su pecado ha subido a mi presencia. Por tanto, adviérteles Jonás. Conocemos la historia que Jonás no le dio la gana de llegar a Nínive y se fue a otro lugar. Cogió una embarcación a Tarsis y se fue, desobedeciendo la voz de Dios, haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Y cuando él se va a esa embarcación, dice la palabra del Señor que Dios levanta una tempestad en medio de la embarcación donde iba Jonás. Y por causa de la desobediencia de Jonás, muchas personas que estaban allí casi morían. Aún muchos de ellos perdieron sus enseres por causa de la tempestad que se levantó por causa de la desobediencia de Jonás. Entonces allí vemos que se levantó una tempestad en la vida de Jonás, pero por causa de su desobediencia. Pero aún así Dios estaba allí. Dios estaba allí para corregir. Dios estaba allí para alinear. Dios estaba allí para encarrilar en su voluntad y no en la voluntad de Jonás. Nos puede pasar a nosotros que las tempestades que se estén levantando pueden ser por causa de nuestra desobediencia, puede ser por causa de la decisión que nosotros tomemos que va opuesta a la voluntad de Dios, y Dios levanta tempestad, pero ¿con qué fin, con qué propósito? De encarrilarnos a su voluntad, porque no fue como nosotros dijimos, sino como Él dijo
Porque la tempestad que Dios levanta es para llevarnos a su voluntad. Por eso en este punto debemos analizar por qué se levantó la tempestad, sea por la voluntad de Dios o por la decisión de nosotros. Porque cuando es por la decisión de nosotros, se hacen más fuertes las tempestades, los problemas se aumentan, se duplican, y es complicado entender la voluntad de Dios así. Por eso, pero aún así, Dios dice, yo no soy ajeno, aunque hayas tomado malas decisiones, aunque hayas tomado otro camino que no haya sido mi camino, y a causa de eso yo te estoy corrigiendo, porque levanto tempestad, pero con el fin de traerte, yo sigo allí. Yo sigo allí porque el plan lo establecí yo sobre tu vida. Yo soy el que quiero bendecirte, yo soy el que quiero levantarte, quiero usarte. Por eso levanto la tempestad para encarrilarte, porque eso fue lo que Dios hizo con Jonás. Dios levanta la tempestad, aunque muchos perdieron el sed y casi mueren, pero Dios, ¿qué hizo? Que Jonás cayera al agua, un pez otra vez lo llevara hacia el destino que Dios determinó para Jonás, que predicara el evangelio en Nínive, que predicara el mensaje de Dios de advertencia en Nínive. Hasta el fin y al cabo lo hizo. La tempestad era para traerlo otra vez allá, pero se levantó por causa de él, pero aún así Dios estaba allí. Aunque fueron tus decisiones muchas veces las que provocaron tempestades, pero Dios no te va a condenar ni te va a decir por causa tuya, por tu culpa. No, Dios simplemente te deja pasar el proceso de la tempestad que se levantó por tu causa, pero Él te dice, yo estoy allí, yo estoy contigo, déjate guiar por mí porque te quiero llevar hacia mi voluntad y no la tuya. Vemos otra tempestad que se levantó, pero no fue por causa de la voluntad del hombre, sino del mismo Dios, por causa de la voluntad. Vemos la tempestad que se levanta el apóstol Pablo. Dice la palabra que Pablo iba hacia Roma y se levantó una tempestad tan grande, pero Pablo iba a hacer la voluntad de Dios. Se levantó que la tempestad estaba derribando toda la embarcación donde iba, aunque perdieron muchos enseres, pero sin embargo nadie murió en ese entonces porque Dios preservó la vida de muchos. Y